Hola, buenos días, ¿me escuchan? Afirmativo. Sí, perfecto. Bueno, vamos a comenzar entonces a avanzar porque si no... nada más recordarles, ya la siguiente semana sería su examen. Obviamente ya estamos en la semana número 7. Bueno, sería la semana número 7. Ahí van a encontrar obviamente su examen. Su examen sería los primeros 45 minutos. 15 minutos para que obviamente hagan lo que tengan que hacer y nos estaríamos viendo para culminar temario en la siguiente hora, ¿sí? En la semana, ahora verán, eso sería en la semana 7. En la semana, vamos a cargar semana 5 y semana 6. Ahorita no se han cargado porque obviamente tuvimos un problema la semana pasada en cuanto a la actividad y en cuanto a sus asistencias. Entonces, obviamente se comunicó, bueno, ingresó de hecho la coordinadora Leticia y nada más estaba su compañero. ¿Quién entró? Ahora verán. Jeffrey, solo entró Jeffrey. Entonces, obviamente, y entró ya tardísimo. Entonces, pues ya entró coordinación y obviamente se hizo la solicitud de que tuvieran un examen esta semana precisamente con el cual se les iba a calificar el 50% de acuerdo a la actividad que se había dejado. Obviamente, en lo personal, digo, creo que no hay necesidad. Pero sí les pido que ahorita esta semana van a tener que trabajar semana 5 y semana 6 para que no tengamos ningún problema, porque claramente tratamos, de hecho tratamos de avanzar despacio, Jeffrey sí expuso, y tratamos de avanzar relativamente despacio para que no se atrasaran, sobre todo en la parte más importante del curso. Entonces vamos a trabajar semana 5, semana 6 y ya en la semana 7 van a encontrar su examen. Su examen sería entonces la siguiente semana. Ya solamente nos escuchamos una hora más, o sea, la segunda hora, para que precisamente culminemos nuestro temario. Bueno, entonces déjenme compartir. A ver si aparece, sí, sí aparece. Ok, bueno, ¿qué es lo que estábamos hablando? La clase pasada comenzábamos a hablar precisamente acerca del procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario tiene que iniciar con algo que se llama acción. La acción básicamente va a ser un derecho que tenemos como personas para poder acudir ante los tribunales a solicitar la intervención de la actividad judicial. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente pongamos a trabajar a la maquinaria judicial. ¿Por qué? Pues porque no son adivinos y no saben realmente cuándo necesitamos de su intervención. Para eso, pues precisamente tenemos la acción. En la materia civil, la acción se va a ejercitar a través de la demanda. ¿Qué va a ser la demanda? Bueno, la demanda es precisamente el medio de ejercer la acción. Los requisitos, tenemos 10 requisitos fundamentales que nos los marca propiamente el artículo 146 de nuestro Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. De hecho, esa va a ser su tarea, la tarea que se les va a quedar. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo a hacer contestación de demanda. Entonces, solamente se les va a quedar la elaboración de la demanda de acuerdo a estos requisitos. En el caso del primero, de hecho, creo que ya lo había comenzado a hablar un poquito con su compañero, si mal no recuerdo. En el primer rubro tenemos todos los datos propiamente del actor o de aquella persona que vaya a promover en su nombre. Hay que tener cuidado, no confundir quién promueve en su nombre al abogado patrón. ¿Quién promueve en su nombre? Pues básicamente es una representación de interés legítimo en el cual pues obviamente se representa personas que son incapaces o son menores de edad. Ejemplo, bueno, ahorita les menciono el ejemplo. En el caso del actor necesitamos su nombre o de la persona que representa y 2 domicilios. Por un lado el domicilio particular y por otro lado el domicilio para recibir notificaciones. Generalmente pues es el del despacho o el del buffet, el del abogado patrón. En segundo lugar, tenemos propiamente los datos del abogado patrón. Necesitamos 3 cosas: su nombre, su domicilio para recibir notificaciones. Acá claramente ya no nos interesa su domicilio particular. Y algo muy importante, sus datos de inscripción. Recordemos que actualmente para ser abogado patrono no solamente basta el título, sino que el título tiene que estar registrado en el Tribunal Superior de Justicia. Pues precisamente estos datos tienen que estar incluidos en la demanda. Y siguiente tenemos los datos del demandado. ¿Qué nos importa de los datos del demandado? Pues obviamente su nombre y su domicilio para recibir notificaciones.
Si no conocemos o desconocemos propiamente el domicilio o el nombre, le tienen que poner persona incierta o persona desconocida. Posteriormente a estos tres datos, ya vamos con los capítulos. El primer capítulo que tenemos nosotros, y me estoy yendo más rápido porque, bueno, técnicamente esto ya se vio, es el capítulo precisamente de prestaciones. En el capítulo de prestaciones son todos aquellos objetos o son todos aquellos accesorios o si tenemos un porcentaje o un valor de lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Qué quiere decir? Pues el valor de lo que estamos demandando. Y eso pues va bajo el capítulo de prestaciones. Posteriormente tenemos el capítulo de hechos. En el caso del capítulo de hechos va a ser una narración, vamos a decirlo así, de todo lo que pasó y que claramente el actor se está basando en todo esto para poder fundar su demanda. Los hechos tienen que ir numerados y tienen que tener un orden y tienen que tener una coherencia. ¿Qué quiere decir? Pues una sucesión de hechos. No puedo pasar desde, si estamos hablando de un divorcio, no puedo pasar desde que conocí a la persona al motivo del divorcio, porque si hay hijos de por medio, pues se tiene que hablar de la procreación de los hijos y demás. Esto va precisamente en el capítulo de hechos y se tiene que ser muy puntual en la parte de cómo narrarlos, porque una, para que el juez comprenda de qué se trata nuestra demanda y segundo, porque recordemos, si no podemos dejar en estado de indefensión al demandado. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y el demandado qué tiene que ver? Pues claro, porque si el demandado no comprende los hechos, no va a tener un buen mecanismo de defensa y obviamente eso lo puede alegar, que claramente no pudo tener, defenderse de una manera adecuada, ya que los hechos son confusos, son enredados, no se comprenden de una manera adecuada, no lo sé. Bueno, nuestro siguiente capítulo que tenemos es el capítulo propiamente de derecho. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el capítulo de derecho? En el capítulo de derecho vamos a encontrar propiamente todos aquellos, todo aquel marco normativo, o sea, todas estas leyes que precisamente encuadran con nuestro asunto. Acá cabe mencionar, no necesariamente tienen que ser asuntos, perdón, no tienen que ser preceptos de leyes ordinarias, o sea, que digan, ah, bueno, pues solamente mi constitución o mi código civil o mi código de procedimientos. No. Si ustedes quieren invocar otra fuente del derecho, es permitida en el caso de los principios jurídicos, los tratados internacionales y la jurisprudencia. Esto ya dependerá pues, de qué tanto ustedes le metan estudio al tema. Ahorita para iniciar, bueno, yo no les recomendaría tanto para que no se compliquen, por lo menos por ahora, pero más adelante, si ustedes quieren invocar una jurisprudencia o un tratado, no hay ningún problema. En el caso del tratado, pues tienen que poner el nombre del tratado, el nombre del principio y propiamente el texto, no de todo el tratado, solamente de lo que es adecuado a mi asunto. Y en el caso de la jurisprudencia, pues tiene que ir el rubro, pero aparte del rubro, ahí sí se tiene que transcribir o se tiene que copiar pues la totalidad de la jurisprudencia. Posteriormente tenemos el capítulo de las pruebas. El capítulo de pruebas es muy importante porque recordemos, quien afirma está obligado a probar. Y las pruebas van a ir muy relacionadas con el capítulo de hechos. Por eso tengan mucho cuidado cuando asesoren, porque luego hay personas que dicen cada cosa, pero cuando viene el momento de probar, pues los ponen a ustedes en una situación conflictiva porque ahora ya no hayan la manera de cómo probarlo. Entonces recuerden que las pruebas van a ir completamente relacionadas con los hechos. Ahora, el hecho de que yo invoque 10 pruebas no quiere decir ni me garantiza éxito. O sea, a veces decimos, ay, el abogado tiene 15 pruebas, es un buenazo. No, todo lo contrario, no es necesario. De hecho, O a veces cada, con una, ¿no? Ya es suficiente para que... claro, sí, por supuesto. De hecho, con una prueba, pues obviamente ya pueden ir acreditando. Aquí lo importante es que cada prueba la relacionen con un hecho. Si yo tengo 5 hechos, pues lo general sería tener 5 pruebas. Hay pruebas que nos sirven para acreditar 2 hechos. Entonces, esto pues ya depende
de esa parte. Y pueden decir, bueno, pero pues no se supone que entre más es mejor. No, porque si nosotros caemos en una situación de ofrecer pruebas dilatorias, sobreabundantes, confusas, etcétera, lo que va a pasar en el momento probatorio de admisión y de desahogo es que el juez se las va a desechar y no les van a servir de absolutamente nada. Entonces aquí recordemos que hablamos de las pruebas ofrecidas. Cuando nosotros hablamos de la ruta o de las etapas procesales del juicio ordinario, vimos precisamente que teníamos una demanda, bueno, una presentación de demanda, posterior la admisión o desechamiento, la contestación de demanda con su debida reconvención, si es procedente, si no, no. Y teníamos precisamente la etapa de las pruebas y las pruebas decíamos, no solamente se desahogan, no, se ofrecen, se admiten y se desahogan. En este caso solamente estamos hablando de pruebas ofrecidas. Ya el juez las valorará y dirá cuáles admite para su desahogo y cuáles no. Entonces, importante, pues nada más ser muy observadores en cuanto a esta situación. Y otra cosa muy importante, porque he tenido la dinámica con otros 3 grupos que les doy exactamente la misma materia y ya han hecho el ejercicio. Y una de las problemáticas es que invocan la prueba, pero ni me dicen en qué consiste la prueba ni para qué me sirve la prueba. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, tienen que enunciar qué es lo que se pretende probar con mi prueba. Si es un testigo, bueno, no solamente me basta con denominar a 5 testigos, ¿no? A ver, pero ¿quién es quién y para qué me van a servir o qué voy a pretender probar? Nuestro siguiente capítulo es precisamente el capítulo de peticiones. Acá tengan mucho cuidado, no confundan peticiones con prestaciones. Las prestaciones es lo que yo estoy solicitando propiamente del demandado, ¿no? Lo que yo estoy demandando. Y las peticiones no, las peticiones son lo que yo espero obtener propiamente por parte del tribunal, ¿sí? Y lo último que tenemos, que son la recopilación de las firmas. Las firmas autógrafas de dos, tanto del actor o su representante como del abogado patrón. Si alguna de estas dos no llegara a estar, por la razón que sea, en automático la demanda va a tener que ser desechada. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado acá. Ahora, cuando nos habla de firmas autógrafas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que tengan que ser forzosamente del puño y letra del autor de la misma, ¿sí? Yo lo sé y vamos a comentarlo, ¿no? Bueno, la ley nos puede decir muchas cosas, desgraciadamente, muchas veces encontramos en la práctica otras. Abogados que claramente porque el cliente, el usuario, resulta que vive muy lejos, que no tiene tiempo, que no puede llegar. No se preocupe, yo le firmo si usted me autoriza. Digo, de que se hace, de que se puede, de que no se debe, pues no se debería, porque al final de cuentas es falsificación. Que digan, ay, pero pues es que él me autorizó. Pues sí, digo, esto ya depende de la confiabilidad que puedan tener con su cliente y del manejo que quieran hacer. Digo, esto ya depende de cada uno de ustedes. Y con esas firmas nosotros estaríamos completamente cubriendo los 10 requisitos que la ley nos solicita como mínimos o como estándar propiamente de nuestra elaboración de demanda. Ahora, lo que vamos a hacer es que les voy a proyectar una para que precisamente tengan una idea un poquito más clara de cómo materializar la teoría a la práctica. Yo les había comentado en algún momento, esa es una de las problemáticas más grandes que tenemos en cuanto a formación académica, que cuando salimos, pues obviamente ya pasamos 4 o 5 años de haber estado en una licenciatura, decimos, bueno, pues creo que lo más sencillo que pueden hacer es una demanda. Entonces, cuando empiezan ustedes a practicar, a ver, abogado, realíceme una demanda de juicio de alimentos. Híjole, ¿cómo por dónde empiezo? No tenemos idea ni de cómo empezar. Es más, no sabemos ni redactar. ¿Y qué es lo que optamos? Pues muchas de las veces lo que optamos es precisamente, digamos que volarnos, ¿no? Volarnos la demanda, en este caso pues del abogado patrón o alguna que tenga por ahí, o en su defecto, pues para eso está el bendito Internet. ¿Se puede? Pues claro que se puede, pero la realidad es que no es tan bueno. Es una de las técnicas y uno de los malos usos que hay en la profesión es los utilizados, pésimamente nombrados machotes. Digo, la verdad es que desprestigia mucho nuestra labor, honestamente.
Y ustedes que pues apenas inician, pues digo, no se vicien, por lo menos no ahora, ¿no? Si pueden ustedes adquirir su propio estilo de redacción y pulir, ¿no? Porque obviamente ese es el chiste, ir puliendo, pues creo que sería lo ideal. La dinámica les decía, de hecho le comenté a su compañero la clase pasada, que empezaran a tener una idea como de qué asunto van a abordar su demanda. Ustedes ya tienen civiles atrás, o sea que ya conocen figuras jurídicas, familiares, obviamente de propiedad y de muchas cosas. Ustedes si quieren hablar o si quieren formular su demanda de divorcio, nosotros ya vimos algunos: adopción, ejecutivo, interdicción, ¿cuál otro vimos? Aparte, adopción también vimos varios. Reconocimiento de paternidad y maternidad, por ejemplo, solo los vimos un poquito más. Pero para formular su demanda, ustedes pueden agarrar la figura jurídica que quieran en su materia civil. Si vieron divorcio, si vieron, ¿qué otra cosa? Usucapión, por ejemplo, la figura que ustedes hayan visto y les haya llamado la atención, pueden materializarla en una demanda. No hay absolutamente ningún problema. Claramente yo conozco sus temas, perdón, sus formas de desarrollar sus temas, porque aunque no los he escuchado, salvo a Jeffrey la semana pasada, pero de ahí en fuera no los he escuchado propiamente en aula invertida. Sin embargo, pues he revisado ciertas cosas de trabajos y sé más o menos su forma de redactar. Entonces, claramente voy a saber pues, cuál sí fue elaborada de cero y cuál no. Entonces, les recomiendo lo hagan así. ¿Cuál va a ser la dinámica? La siguiente semana, en cuestión de 5 minutos, ustedes me van a proyectar su demanda, así como yo lo voy a hacer ahorita, y nos van a ir explicando para que podamos ir a hacer las observaciones. Y bueno, si hay alguna observación particular, no nada más para la persona que presente, sino para todos, podamos ir corrigiendo nuestras demandas. ¿Sale? Para eso nos va a servir. Y ya con eso mínimo tengamos una idea. Espérenme, déjenme ahora buscarlo. A ver. Ahí está, creo que ya les aparece. Bueno, aquí tenemos la primera situación. Lo primero que nosotros tenemos que poner en cualquier demanda es precisamente la autoridad, o sea, la autoridad que va a conocer mi asunto. Recuerden que hasta este momento, como es una demanda y apenas nos van a admitir, no sabemos quién la va a conocer, pero sí tenemos que poner dos cosas muy importantes. Por un lado, tenemos que poner la competencia en materia y la competencia en territorio. Ahora, en materia, bueno, pues depende. Si es un asunto familiar, pues es materia familiar. Si es un asunto civil, pues civil. O mercantil, mercantil. Nada más esas tres, no me vayan a meter laboral y todo lo demás porque pues no es parte de nuestra materia, eso ya se los enseñarán en sus otros procesales. Nada más es importante poner eso. Como no sabemos, obviamente, a quién va a ser turnado, si va a ser turnado no sé, al ciudadano juez especializado, no sé, primero, segundo, tercero, no lo sabemos porque aún no tenemos turnado. Y tampoco tenemos número de expediente. Entonces, solamente el rubro se queda así, con la competencia en materia y con la competencia en territorio. En este caso, bueno, de Puebla. Les recomiendo lo mismo, que pongan una parte de competencia del Estado. ¿Por qué? Porque es el código que más han manejado y el que manejamos nosotros. Pero si ustedes lo quieren hacer un asunto en Oaxaca, no hay ningún problema. Solo váyanse a la legislación de Oaxaca, si no, como que el capítulo de derecho no nos va a cuadrar. ¿Sale? Bueno, ahora. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que les platicaba hace rato en el primer requisito, donde me decía que tenía que poner el nombre y los domicilios del actor o de la persona que represente. Aquí encontramos claramente la figura de la representación. En este caso es un asunto, es un juicio de alimentos. Bueno, era un juicio de alimentos y esta es la demanda de la solicitud de pensión alimenticia. En este caso, esta es la actora, no lo testé y no lo testé porque me dieron la autorización y aparte porque queda mejor ejemplificado. En este caso tenemos, ella no es la acreedora, ella va a representar a la acreedora alimentista, que en este caso sería esta menor. De hecho, cuando nos dicen menor, quiere decir que en automático, pues estamos hablando de menor de edad. Cuando nosotros vemos los apellidos, si ustedes comparan, pues obviamente pueden visualizar que estamos hablando de que es la madre o algún familiar.
En este caso se tiene que explicar quién representa y pues obviamente en qué representación lo hace. En este caso como madre y se tiene que acreditar. ¿Cómo se acredita? Pues obviamente ya habíamos platicado la relación paterno-filial pues a través de una acta de nacimiento. Se tiene que poner propiamente el rubro, ¿sí? En este caso el rubro, que quiere decir el número de acta, en qué libro se encuentra, en qué juzgado y en qué ciudad. Ahí todos estos datos se los proporciona la misma acta de nacimiento. Y posteriormente hablábamos de los dos domicilios. Acá tenemos el domicilio particular, o sea, aquí lo pueden ver. De hecho, espérenme, yo creo que voy a rayar esto para que lo vayamos viendo. Acá tenemos la primera parte, obviamente nos habla de la cuestión del domicilio particular y por otro lado nos señala el domicilio para recibir todo tipo de notificaciones. Y ahí lo tenemos. Y decíamos, posteriormente a eso, ¿qué es lo que se nos solicita? Bueno, pues posteriormente a eso tenemos que poner los datos del abogado. En este caso, en los datos propiamente del abogado, ¿qué es lo que encontramos? Obviamente lo que encontramos como tal tiene que ser su nombre, su domicilio y sus datos. Obviamente acá pueden ver, está el nombre, están los datos de inscripción. Aquí lo tenemos, obviamente la partida, la fecha, el tomo, la foja, etcétera. Y el domicilio es exactamente el mismo que puso en este caso la representante de la parte actora. Y si ustedes gustan enunciar a alguna otra persona, algún otro colega o algo así, adelante. Va a ser la persona que les va a servir o que los va a apoyar cuando ustedes pues no puedan concurrir a estar revisando y demás. Pues obviamente para que se pueda imponer en autos, pues pueden poner a otro profesional en derecho, no hay absolutamente ningún problema. De hecho, de él ya no se enuncia ningún dato. ¿Por qué? Pues porque realmente no es una representación completamente legal. Él solamente se encargaría de hacer ciertos actos y que cuando llegue allá le van a pedir obviamente su acreditación, en este caso su cédula profesional, pero pues de mientras en la demanda no se pone absolutamente nada. Y en el siguiente dato que platicábamos nosotros, bueno, ya dimos los datos del actor, ya dimos los datos del abogado, ahora vienen los datos, en este caso, de la persona demandada, ¿sí? Decíamos, ¿qué es lo que necesitamos? Su nombre y su domicilio. Como se pueden dar cuenta, aquí no tenemos persona ni domicilio desconocido, tenemos a la persona y tenemos su domicilio. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve estos datos? Pues nos sirven muchísimo porque con eso, pues obviamente se le va a emplazar, se le va a notificar que tiene una demanda en su contra y que claramente pues tiene que comparecer o tiene que concurrir a hacer lo que le convenga. En este caso, pues para que pueda gestionar su contestación de demanda. Bueno. Ahora, después de esto ya venimos con los capítulos. El primer capítulo, recuerden que era el capítulo de prestaciones. Cuando nosotros platicamos, cuando hablamos del juicio de alimentos, porque por eso les presento pensión alimenticia, porque fue uno que abordamos con un poquito más de profundidad, decíamos, ¿qué es lo primero que yo tengo que solicitar como representante del actor en un juicio de alimentos? Lo primero que se debe de solicitar es la pensión alimenticia de carácter provisional, ¿sí? Y decíamos, ¿cuáles las prestaciones? Pues son los objetos que yo estoy reclamando. En este caso, una pensión alimentaria de carácter provisional. Si se dan cuenta, aquí se puso un porcentaje, pero claramente es un porcentaje de petición, por si en algún momento se puede hasta allanar a alguien. Pero al final de cuentas, recuerden que el límite que nos pone propiamente el código es de 50%, ¿sí? Y obviamente recuerden que teníamos que acreditar más allá de la relación del por qué le corresponde, porque eso ya quedó claro con el acta de nacimiento y con el apellido, tanto de la menor como del progenitor. Tenemos que acreditar la capacidad que tiene para darlos. Y aquí está la capacidad, pues obviamente el 60% de qué, pues de la relación laboral que tiene, porque tiene una relación laboral, ¿con quién la tiene? Pues precisamente con esta persona moral, que es Cometra. Cometra, recuerden que es un servicio de valores, ahí trabajaba o trabaja el progenitor. ¿Qué otra cosa solicito? Pues obviamente me interesa la pensión provisional por el bienestar del menor, pero claramente también me interesa pues la pensión definitiva, porque pues obviamente es la que se le va a quedar al menor para subsistir durante los años que la ley le otorgue.
¿Qué otra cosa? La figura de las pensiones retroactivas, ¿se puede? Ya lo habíamos platicado, pues claro que se puede, pues si el menor no, perdón, el demandado no ha cubierto la pensión con el menor, pues justo es que tenga que pagar esa obligación incumplida que no ha dado con anterioridad. Entonces, en este caso se solicitan las pensiones retroactivas desde una fecha determinada hasta el momento que culmina el procedimiento. Pero decíamos, en el caso de las prestaciones no solamente se solicitan los objetos que obviamente que estoy pidiendo, sino también se solicitan los accesorios. Un claro ejemplo de accesorios que se pueden solicitar en demanda, pues es el pago de gastos y costas, porque recuerden, la tramitación de un procedimiento pues siempre va a generar gastos y gastos que no tendría que cubrir una persona cuando la obligación, si no se hubiera incumplido, pues sería del otro sujeto. Hombre o mujer, no importa. Bueno, siguiendo el capítulo de prestaciones, tenemos el capítulo de hechos. En el capítulo de hechos habíamos comentado que iba precisamente la narración, esta narración clara, esta narración objetiva, en la cual precisamente pues podríamos encontrar qué es lo que da materia o qué es lo que pasó que dio objeto a que precisamente se tuviera que llegar a este procedimiento. Obviamente no le voy a, o bueno, sí, si gustan darle lectura para que más o menos comprendamos. Corey, ¿sí me escucha? Sí, sí le escucho. Adelante, Corey. Mira, no te preocupes, yo creo que si puedes, a ver, déjame ver. Yo creo que tú vas a dar lectura a todos, nada más cada que vayas culminando un punto de hecho, lo vamos comentando. De acuerdo. Gracias. Dice, número 1. A mediados del año 2012, inicié una relación esporádica de tipo sentimental y afectiva con el hoy demandado Pedro Octavio Burgos, situación que hacía que nos frecuentáramos con el objeto de brindarnos compañía, confidencialidad, ayuda mutua y todo lo que conlleva la relación de este tipo. Perfecto. El punto número 1 que es a lo que da, pues claramente para que yo pueda hablar del nacimiento de hijos, obligaciones y separaciones y demás, pues tuvo que haber surgido de algún momento o de algún lugar. Por eso precisamente se hace la distinción de en dónde comenzó todo, desde cuándo. Aparte esa parte ayuda mucho y les voy a decir con qué, pues obviamente con la parte de las pensiones retroactivas, que podamos ir estructurando la historia de a partir de cuándo se inicia la situación y pues posteriormente la situación de sentimiento, la situación de en el momento en el que ya no hay un apoyo, un aporte y demás. ¿Por qué se habla de relación esporádica? Porque claramente no hay un concubinato, de hecho ahorita se van a ir dando cuenta, no hubo concubinato en cuanto al tiempo que nos requiere la ley y no hubo matrimonio, puesto que obviamente ni siquiera ahí nos exigirían el acta. Entonces, por eso se habla de una relación esporádica. Eso no quiere decir, porque puede ser una relación de una noche, pero al final de cuentas, si hay hijos de por medio, pues con la pena y obligaciones. Adelante, Coraisi, por favor. Claro, dice 2. Producto de esta relación, el señor Pedro Octavio Burgos y la suscrita procreamos una hija de nombre Natalia Valeria, de apellidos Octavo Contreras. Perfecto. Quien actualmente, con la edad de 3 años, la cual tiene necesidad de recibir provisiones, tales como vestido, calzado, servicios médicos, alimentos, así como en un futuro escolaridad. Provisiones que solo han sido proporcionadas por la suscrita, ya que desde mi embarazo me vi totalmente en el abandono por parte del padre de mi hija, hoy acreedor alimenticio. Perfecto. Acá tenemos una de las partes. A ver, para empezar. No es acreedor. A ver, es deudor. A ver, acá tenemos una situación, pues obviamente esta relación en que desembocó, porque pues, si no hubiera hijos de por medio, pues no hubiera pasado absolutamente nada. ¿En qué desemboca? Pues claramente en que sí existe el nacimiento de una menor. Obviamente, como tenía 3 años, estaba a meses de tener una parte de escolaridad. Pero sin embargo, recordemos que el juicio, o más bien la parte de la pensión alimenticia, no solamente son situaciones de comida,
¿no? Obviamente se refiere a toda una gama de cosas que precisamente deben de tener los menores, como vestido, como calzado, médico, etcétera. Y obviamente pues se hace la mención que aquí solamente quien ha cumplimentado esa parte pues es la progenitora. ¿Por qué? Porque desde el embarazo pues obviamente no hay ni una comunicación y claramente mucho menos una parte económica de apoyo en cuanto a la menor o en cuanto a la madre de la menor. Siguiente, Coraisi, por favor. Claro, dice 3. Cabe mencionar que desde fecha 28 de agosto de 2013, el señor Pedro Octavo Burgos dejó de visitarnos sin aportar los recursos económicos correspondientes para los alimentos de mi menor hija, por lo que me he visto en la necesidad de pedir prestado a diversas personas conocidas y familiares, así como a vecinos para poder pagar los citados alimentos, aclarando que en ningún momento aportó ni de manera económica ni en especie provisión alguna para nuestra menor hija, situación por la que me veo en la imperiosa necesidad de concurrir ante este tribunal a promover en representación de mi menor hija la vía y forma planteadas en el cuerpo del presente escrito. Perfecto. ¿A qué se refiere propiamente el punto número 3? En este caso, pues nos habla, ¿no? De qué medios o de qué manera me he tenido, en este caso la suscrita, de proveer de los medios necesarios. ¿Para qué? Pues obviamente para cubrir las necesidades alimenticias de la menor. Ahí explica, bueno, cómo lo ha tenido que hacer. Y nos habla, pues obviamente desde una visita, porque todavía meses después, aunque no había una proporcionalidad o aunque no había algo oficial, propiamente el deudor pues visitaba, daba lo que podía o lo que quería, hasta que un año después, precisamente en 2013, es cuando definitivamente la persona se desaparece y pues pasan 2 años y ahí sí no hay manera, es más, ni siquiera ha habido ningún tipo de comunicación. Adelante, por favor. Claro, no, vamos, ya se pasó voy en el 4 apenas. ¿En el 4? A ver. Ajá. ¿Ahí lo ves? Sí, gracias. Sí. Dice, tal situación descrita en el punto anterior me ha llevado a pedir prestado a diversos vecinos, familiares y conocidos para poder solventar la alimentación de mi menor hija, teniendo el nulo apoyo de su progenitor, haciendo hincapié en que me encuentro sería imposibilitada, ¿no? Para trabajar y o recibir percepción económica alguna, toda vez que padezco de un cuadro clínico de epilepsia mioclónica que me impide desempeñar cualquier actividad remunerada. Ok, este punto es muy importante porque recuerden que todo lo que digamos acá va a tener que ser corroborado en el punto de las pruebas. Cuando nosotros empezamos a hablar, bueno, claramente hay una obligación por parte del deudor, pero lo que podríamos decir, porque yo de hecho fui muy enfática cuando comentamos de pensión y yo les dije, a ver, el hecho de que una persona tenga que cubrir con una obligación de pensión, sea hombre o mujer, eso no exime al otro, porque es un 50-50, ¿no? Bueno, son hijos de los dos y demás. Y podrían decir ustedes, bueno, pero ¿por qué ya tanta la situación de que pide prestado? Pues digo, pues hay que trabajar, ¿no? Pues sí y no, porque la realidad es que ella no lo puede hacer por su cuadro clínico. Obviamente este cuadro clínico, por supuesto que más adelante tiene y quedará comprobado a través de una prueba. Obviamente con esta mención se hace la parte de que con esta epilepsia mioclónica, bueno, digo, si no sabemos en qué consiste el cuadro, básicamente son estos ataques, porque obviamente tenemos una falla de conectores cerebrales que obviamente afectan la funcionalidad tanto de nuestro cerebro como de nuestro cuerpo. Y el detalle de sus ataques es que no respeta, o sea, no hay una hora específica, ni una forma específica, ni una gravedad específica. De hecho, pueden dar en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, si llega a pasar en una calle o en un trabajo o en alguna situación, pues la realidad es que sería hasta peligroso tener que desempeñar alguna actividad o algún trabajo, tanto para el lugar donde se desempeña como responsabilidad para las personas que te contraten, tanto tú por propia salud. Entonces, obviamente se hace la parte de la mención que más adelante se va a corroborar. Ahora sí, el 5, Crazy, por favor.
Sí, dice, finalmente quiero manifestar que el señor Pedro Octavo Burgos trabaja en Cometra Servicios Integrales SADCB con el puesto de operador de valores, cuya fuente de trabajo se encuentra ubicada en Avenida Reforma, número 1510, Colonia Centro de esta heroica Puebla de Zaragoza, haciendo hincapié en que desconozco las prestaciones que percibe, por lo que solicito a su señoría gire atento oficio al responsable o encargado del Departamento de Recursos Humanos, remita a esta honorable autoridad judicial a manera de informe el monto total de las prestaciones percibidas por el aquí demandado para efecto de que sea, para efecto de esta, para efecto de que esta autoridad se encuentre en aptitud de poder resolver de manera provisional y definitiva el monto total que periódicamente deberá descontarse al demandado, poniéndose a disposición de la suscrita con el fin de que mi menor hija no tenga violentados sus derechos a una alimentación digna. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Corey. Sí, sí, verdaderamente, en el caso de la finalidad, pues obviamente la manifestación radica en dónde se encuentra la persona. Y vamos a decir, bueno, ¿y para qué me sirve? Pues al final de cuentas es su obligación, sí, pero acá lo que nosotros vamos a necesitar para más adelante era, o va a ser propiamente, en que no sabemos cuánto gana. O sea, sabemos que tiene una relación laboral, pero no cuánto gana. Y obviamente para que se pueda determinar esto y se pueda determinar con antelación, porque si no muchas de las veces hemos visto qué es lo que pasa, pues la gente renuncia para que no se les localice y para que no se les compruebe ningún ingreso. Entonces, de ese momento cuando se solicita al juez y que él solicite propiamente a través de oficio a recursos humanos de la empresa, pues obviamente ya se ve obligado a reportar, en este caso la empresa, pues el informe con el monto de lo que gana, en este caso el demandado. Y con eso, pues bueno, ya en automático sabremos pues más o menos un monto de cuánto será la pensión provisional o más o menos cuánto será la pensión definitiva. Y con eso, pues ya, es más, que ya recuerden que hablábamos de un embargo, hablábamos de un embargo que recaía sobre salarios, ¿se acordarán? Pues sí, para que ya no haya necesidad ni que el demandado deposite, ni que saque, ni que mande, no, pues en automático esta se puede hacer a través de la empresa. Bueno, posteriormente tenemos la parte del capítulo de derecho, ¿sí? En el caso de derecho, David, ¿me podría hacer favor de leerme ahí sí de corrido todos los puntos de derecho? Claro, Gracias. empezamos. Derecho, la competencia. Bueno, derecho. 1. La competencia. La competencia. De la competencia. ¿Es usted competente para reconocer y fallar el presente de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 8, fracción décima de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla en relación con los numerales 106, 107, 108, fracción 19, 112, 100, 111, 112, 113, 117, 118 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Puebla? 2. Del interés jurídico, tengo interés jurídico según por lo perceptuado por el artículo 486, 487, 488, 489, 497, 498 del Código Civil vigente del Estado de Puebla. ¿Le podría bajar un poco para que pueda leer el 3, sí, claro. por favor? A ver, dame un segundito, si quieres, ahí está, mira. Ok. 3. De la capacidad. Tengo capacidad para comparecer en virtud de no tener impedimento legal alguno. De acuerdo a lo establecido en los artículos 597 y 598, Código Civil vigente en el Estado de Puebla, en relación con los números 7 y 8 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. 4. Perfecto. De la demanda formal y ¿Sí lo ves? sustancialmente válida. La demanda, ¿mande? ¿Sí lo ves? Sí. Sí, sí lo veo. Sí, perfecto. 1.
Bueno, sí, ¿le sigo? Sí, adelante, por favor. Ok. 4. De la demanda formal y sustancialmente válida. La demanda cumple con lo estipulado por la ley. Permite establecer con eficacia la relación jurídica en términos del artículo 194, 195, 196, 677, 678, 683, 684, 688, 689, 690, 691, 692 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla. ¿Le sigo en pruebas? No, hasta ahí, muchas gracias, David. Verdaderamente, en el caso de derecho, les decía, podemos invocar los fundamentos legales que ustedes consideren necesarios. Obviamente, lo más importante, pues, son todos los del Código Civil y los del Código de Procedimientos. En este caso se divide, por ejemplo, en caso personal, pongo los que tienen que ver con la competencia, o sea, obviamente que me facultan propiamente a estas autoridades a conocer el asunto. Me baso en la ley orgánica del Poder Judicial, porque ahí establece la competencia. Y obviamente en la parte de los numerales del Código de Procedimientos. ¿Por qué? Porque básicamente esos artículos nos hablan de la competencia que se tiene en cuanto a este tipo de juicios. En el caso del interés jurídico, ¿qué quiere decir? Recordemos, tenemos que acreditar que yo soy la persona competente, pero para tramitar el procedimiento, o sea, que tengo el interés o legítimo jurídico para poderlo hacer. Eso lo encontramos en el Código Civil. De la capacidad, recordemos, la capacidad, pues obviamente nos tendrá que hablar de la representación cuando son menores de edad o cuando son incapaces y demás. Si se tiene la capacidad jurídica para hacerlo, etcétera. Eso lo encontramos en el civil y en el de procedimientos. Y claramente de los requisitos esenciales que requiere una demanda, para que nuestra demanda, pues obviamente sea válida y reúna los requisitos de carácter formal. Esto los encontramos en el Código de Procedimientos Civiles. Y así ustedes van a hacer la búsqueda, obviamente, de sus numerales en cuanto al asunto que ustedes elijan. Esto ya dependerá de criterio propio, o sea, digo también si quieren hablar de los que hablan específicamente de su tipo de asunto, si quieren hablar de los de competencia, vaya, eso ya dependerá a ustedes cuáles quieran enunciar. Y el siguiente, que también es uno de los capítulos más importantes. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de nosotros vamos a ver la relación y cómo podemos concatenar la parte de los hechos con la parte de las pruebas. Jeffrey, ¿me escucha? ¿No? ¿No está Jeffrey? ¿Quién me falta? A ver. No, sí, yo. Sí, estoy. Jeffrey, por favor, el capítulo de Mande. pruebas. Acá sí, nada Sí. más léeme un punto, explicamos y otro punto y explicamos. O sea, 3 puntos en total, ¿no? Sí, pero nada más léeme el primero y ya Va, ahorita va, va. vamos comentando. Va. Número 1, la documental. Consiste en el informe que remita el encargado del Departamento de Recursos Humanos de la persona moral Cometra Servicios Integrales SADCB a esta honorable autoridad judicial a manera de informe a petición de parte, manifestando el monto total de las prestaciones percibidas por el aquí demandado, prueba que relacionó con el punto número 4 del capítulo de hechos de la presente demanda. Ok. En este caso tenemos la primera prueba. La primera prueba radica precisamente en este documento que habíamos comentado anteriormente, ¿sí? ¿En qué consistía ese documento? Pues ese documento básicamente tenía que ver con la situación de conocer el monto de las prestaciones. Cuando a mí me lo exhiban a petición del juez, yo lo puedo exhibir como una prueba documental. Claramente estaríamos hablando de una documental privada, porque obviamente en este caso Cometra pues es una entidad, una empresa, una entidad privada. En este caso, pues obviamente me va a servir porque con ello yo voy a ver, no solamente voy a demostrar que la persona pues tiene los medios necesarios para subsistir y que aparte pues tiene una relación laboral, entonces la realidad es que sí se puede afianzar esta parte. La siguiente, por favor, Jeffrey. Sí. Número 2, la documental pública.
consistentes en la acta de nacimiento de nuestra hija, de nombre Natalia Valeria, de apellidos Octavos Contreras, que tiene la finalidad de probar que es menor de edad y necesita alimentos, prueba que relacionó con los puntos número 2 y 3 del capítulo de hechos de la presente demandada, anexos 1. Ok. Esperen, es que estoy mandando un mensaje. Ok, verdaderamente en el caso de la documental pública, ¿por qué documental pública? Porque en este caso estamos hablando de la parte del acta de nacimiento. Como el acta de nacimiento es expedida por el registro civil, pues obviamente es una entidad de carácter público. Y decimos, bueno, el acta, ¿para qué la queremos? Pues aquí ponemos cuál es el mecanismo para qué nos va a servir. Pues obviamente primero para saber que la niña es menor de edad y que claramente necesita alimentos. Eso recuerden que estaba en el capítulo 2 y en los puntos 2 y en el punto 3 propiamente de los hechos, donde dice que es menor, que necesita calzado, que necesita esto y que pues obviamente no tiene la forma de subsistir o no tiene la forma de proveer. La siguiente es una testimonial. La testimonial, por favor, Jeffrey. Sí. 3. La testimonial consiste en las declaraciones que haga la señora Liliana Susana González Cerdán, quien tiene su domicilio en calle 27A Sur, número 13.921A, fraccionamiento Villas de Castillotla, de la colonia San Isidro, Castillotla. En esta ciudad, Puebla, el señor Javier Contreras Hernández, quien tiene su domicilio en 27A Sur, 13.921, fraccionamiento Villas de Castillotla, en la colonia San Isidro, Castillotla, en esta ciudad de Puebla, quienes declararán en viva voz sobre los hechos que saben y les consta con relación a la litis planteada, mismos que presentaré el día y hora que su señoría señale, prueba con el cual pretendo demostrar que existe la necesidad de los alimentos reclamados y la posibilidad de darlos en los términos planteados, prueba que relacionó con todos y cada uno de los hechos de la presente demanda. Perfecto. Ok, acá tenemos testimonial. Acá también les quería hacer, vamos a ver las especificaciones de las pruebas, pero pues obviamente ustedes tienen que anunciar pruebas ahorita, ya más adelante, bueno, no más adelante, las tenemos que perfeccionar la siguiente semana. En este caso tenemos una situación acá en la parte de la testimonial. Traten de no anunciar muchos testigos, porque luego quieren meter a 5 o 6 personas y la verdad es que solamente entorpecemos las cosas. Tienen que ser testigos bien precisos y valoren los que sean los que pues obviamente les puedan aportar más. Y lo que les decía, no solamente en este caso se enuncia el nombre, se enuncia el domicilio porque se les tiene que citar a dar su testimonio, pero también para qué nos sirven. Lo que yo les decía, pues sí, nos me ponen fulana y mengano, pero ¿eso es qué? Ah, bueno, pues tenemos que poner que en este caso ellos van a acreditar la necesidad de los alimentos y obviamente van a ver todos los puntos de hecho en cuanto a que no ha proveído, en cuanto a que solo la progenitora ha proveído y demás. ¿Por qué? Porque ellos son los padres en este caso de la mamá de la menor. Entonces, obviamente, ¿quién mejor que ellos? Porque van a acreditar que es más, hasta ellos han sido los que han proveído, proporcionado, prestado para la manutención de la menor. Adelante, por favor. ¿Otra vez yo? ¿Sí? ¿O quieres alguien más? No. Ah, ok. 4. La presuncional legal y humana consiste en la presuncional legal que aplicada al hecho concreto y que mediante la concatenación lógico-jurídico se acredita la existencia de la obligación de dar alimentos y la posibilidad de darlos, así como del enlace lógico-jurídica de la valoración de las pruebas por parte de esta autoridad, aprobadas dentro del juicio y lo que lleven humanamente a determinar la verdad que se busca con base del hecho conocido. La presunción humana hago consistir que de todos los medios de prueba aportados y que se desahoguen dentro de la presente juicio en términos legales se determine que existen el hecho conocido de existir matrimonio parentesco entre el demandado y nuestros hijos, la posibilidad de dar los alimentos por parte del demandado, la necesidad de recibir los alimentos en los terminados señalados. Ok, en el caso de la presuncional vamos a hablar un poquito de, bueno, más adelante de lo que es la legal y la humana. En este caso, la presuncional legal es toda aquella información que se vierta en el procedimiento que nosotros podemos enunciar. Más adelante, de acuerdo a la contestación y demás, podemos sacar
documentos que nos puedan enlazar de una manera jurídica, pues obviamente lo que queremos aseverar. Y la humana, pues obviamente que los medios de prueba que ya se dieron y que se van, que esa es la idea, que se desahoguen, tanto que existe alguna situación, pues obviamente se acredite la obligación que tenemos para poder, digamos, recibir los alimentos, en este caso para la menor. Adelante, por favor. Sí. Es público. 5. La documental pública consiste en los estudios socioeconómicos que se realicen a la suscrita y a mi menor hija, el órgano público descentralizado como el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a través de personal especializado en el área de trabajo social, mismo que determinará mediante informe remitido, a esta autoridad judicial la imperiosa necesidad por parte de mi menor hija para recibir alimentos, así como la posibilidad económica del señor Pedro Octavo Burgos para dar cumplimiento a dicha obligación. Ok. En esta parte, ¿a qué se refiere esta situación? En la documental pública, pues obviamente yo les había comentado cuando hablamos de pensión, no es lo que yo diga, lo que yo necesite como madre, ¿no? En este caso de la acreedora, ni tampoco lo que se le dé la gana al demandado. Y al final de cuentas, pues el juez tiene que tener un referente. Ese referente se lo da el desarrollo integral de la familia. Recuerden que ellos hacen valorizaciones para saber qué tantas necesidades tienen los menores, porque habíamos comentado, no es lo mismo un menor de 3, de 5, de 10 años, de 15, ¿no? Entonces ellos tendrán que entregar esa valorización y nosotros posteriormente la utilizaremos como prueba. Y la última, por favor, Jeffrey. Sí, a ver. Es el punto número 6, ¿verdad? Ajá. Ok, dice la pericial en medicina legal consiste en la remisión de que esta honorable autoridad judicial haga de la suscrita referida a la institución de salud pública que consiste, basándose en su criterio discrecional a efecto de la aquí demandante sea evaluada en materia neurológica, pudiendo determinar el especialista que corresponde. El 4, clínico patológico que aqueja de la salud misma. Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted, con el debido respeto, solicito peticiones. Ah, no, es un punto, ¿verdad? ¿O le sigo? No, ya está acá. Bueno, en el caso Ok. de la pericial en medicina legal, ¿qué es lo que pasa con esta? Recuerden que habíamos hablado de un cuadro clínico y decíamos, si ese cuadro clínico lo tenemos propiamente que comprobar y lo vamos a, obviamente, a comprobar con un peritaje. El peritaje, pues claramente tiene que proveer de una institución de salud en donde nos diga que básicamente la persona, pues tiene un cuadro clínico, ¿no? Y obviamente la imposición o el impedimento que tiene para laborar. Como ella está asegurada, creo que en Instituto Mexicano de Seguro Social, obviamente esta la va a expedir propiamente el médico del IMSS, entonces pues ya no hay mucho que refutar ahí, salvo que el demandado quisiera contraponerlo con alguna otra pericial, pero para contradecir una pericial pública, bueno, pues la verdad es que cuesta mucho. Y en las peticiones, decíamos que las peticiones es lo que yo le estoy pidiendo al juez. En este caso, pues obviamente que me tenga por presentada la demanda, que me la admita, que me fije pensión provisional, que me fije pensión definitiva y si en algún momento se requiere la intervención del Ministerio Público, porque ya se puede corroborar. Si él no acredita esta parte como una cuestión de abandono, que ya sería parte de la cuestión penal, pues ya tendría que intervenir el Ministerio Público. Y obviamente pues que se pronuncie sentencia definitiva. Ya con eso, pues iría obviamente la firma autógrafa, en este caso de la representante de la menor y en este caso del abogado patrón. Con eso nosotros estaríamos culminando nuestra demanda, ¿sí? Con los requisitos básicos, sin complicarnos tanto la situación. Por eso les puse una que yo consideré la más sencilla para que obviamente la podamos trabajar por lo menos desde ese rubro. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Creo que no. Por mi parte, no, Miss. No, perfecto. Creo que ninguno, ¿verdad? Bueno. Sí, creo que no. Sí, creo yo que no. Bueno, ya si se suscitara alguna duda cuando lo empiecen a Ni realizar, modo. pues ya me lo Ajá. harían saber. ¿Sale?
Bueno, vamos a seguir entonces avanzando para que no nos retrasemos, porque la verdad es que sí, la semana pasada retrasamos un poquito, mucho, esta situación. Con eso entonces nosotros ya tendríamos cumplimentado nuestra parte de demanda, ya tendríamos nuestro primer proceso. Posteriormente vamos a pasar a la admisión. Ya yo la tengo formulada, ya la llevo con todos sus requisitos. Lo que va a pasar es que me van a turnar la demanda. Sí, ya en este caso oficialía de partes nos tendrá que decir, de acuerdo a la carga de trabajo, a qué juzgado familiar se irá en el caso específico que les planteé. Obviamente él ya tendrá que ver, vamos a pensar que tenemos el panorama, digamos que ideal, vamos a ponerlo de esa manera. Suponiendo que tenemos el panorama ideal, pues obviamente nos van a admitir la demanda. Ahora, tenemos requisitos, por eso les decía hay que tener mucho cuidado en la formulación. Hay requisitos que no son subsanables. ¿Qué quiere decir? Que en automático me provocan el desechamiento. ¿Cuáles van a ser estos? Si yo no pongo o si yo pongo cuestiones que atañen al fondo del negocio y yo las omito, en este caso no son subsanables, de que digan, ay, chin, me equivoqué, pues ahí otra vez. No, no se puede. O sea, en automático la autoridad no me las va a poner y en automático me las va a desechar. En segundo, los hechos. Si yo no llego a poner los hechos en los cuales como actor o como representante legal del actor acreditan lo que pretende, también va para atrás. La competencia, si yo no pongo la competencia en materia y en territorio, lo mismo. Si yo no incluyo los hechos, omito hechos que tienen que ir en este capítulo, también. Si no se acredita el interés jurídico, suponiendo que ahorita la madre dijera, pues yo soy la madre, pero no acredita ese interés porque no exhibe el acta de nacimiento, igual. Lo que les decía, la falta de firma del actor o del abogado, también es desechamiento total. Un medio de prueba, que yo no exhiba un medio de prueba o no ofrezca mi medio de prueba, igual. Y si en algún momento hay otro que la ley me establezca como tal, pasaría exactamente lo mismo. Ahora, cuando yo sé de esta parte, obviamente de que mi demanda es admitida, pues ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente ya tendría que venir la intervención, en este caso, de la parte demandada. ¿Cómo va a actuar la parte demandada? La parte demandada va a ser su contestación. Su contestación, obviamente aquí el demandado la tendrá que formular por escrito y los requisitos los van a encontrar a partir del 204. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar acá? De hecho, hay cosas muy similares, por eso ya la parte de contestación probablemente ya no la hagamos, obviamente por cuestión de tiempo. En este caso ya tiene que tener número de expediente, ¿sí? Porque recuerden, la demanda no, pero cuando ya nos la turnen ya vamos a tener tanto el número de juzgado como el número de expediente. Entonces, el demandado ya lo tiene que poner, ya tiene que poner el tribunal y claramente tiene que poner su domicilio para poder recibir notificaciones y su domicilio particular. Tiene que poner el nombre y el domicilio y los mismos datos del abogado patrono, los mismos que puso el actor, y tiene que poner también el nombre y el domicilio de terceros, si considera, porque hay asuntos en los cuales sí puede haber un tercero interesado. En este caso debe también de nombrarlo. ¿Para qué? Pues para que obviamente se le notifique y para que obviamente se les dé. Denme un segundito, por favor.
Ya, discúlpenme. Sí, y les decía, entonces tenemos que poner si alguien, si se considera que alguien puede tener un interés. Esto generalmente más que en los familiares, bueno, es en los civiles, ¿no? Ahora, acá también tenemos un capítulo de hechos, nada más que aquí la diferenciación es que no, él no va a contar su historia, vamos a pensar como lo hizo el actor. En este caso de la contestación de la demanda, el demandado lo que va a hacer es que precisamente va a referir a los puntos que ya comentó el actor, por eso hablábamos que tenían que ser bien claros. Por ejemplo, en la que teníamos nosotros, bueno, el punto número 1 nos dice que nos conocimos y sostuvimos una relación ocasional. Ah, bueno, pues yo asevero o yo sí constato, afirmo que lo que dice el actor en su punto número 1 de hechos es correcto. Y así nos vamos con todos los hechos que mencionó el actor. Ya no se vuelve a contar toda la historia porque sería redundante, ¿sí? Y tenemos que poner los que sí afirmamos, los que ignoremos, o sea, que desconozca el demandado o los que en su defecto pues, refute o contradiga. Posteriormente tenemos la parte de las excepciones. En la parte o en la palabra de las excepciones van a ser como los mecanismos de defensa del demandado. Con estas excepciones, el demandado va a buscar o cambiar o destruir la acción que está imponiendo el actor, ¿sí? Claramente con ello, pues tendríamos que decir, pues, cuáles son los hechos en los que yo hago consistir mi excepción. Y en este caso el derecho, en el capítulo de derecho es exactamente el mismo que propiamente realizó el actor. ¿Qué quiere decir? Todos los fundamentos legales en los cuales se basa para que precisamente, obviamente son encuadrables a su caso. En el capítulo de pruebas, van a ser propiamente las defensas o van a ser para acreditar las defensas del demandado. Claramente estas pruebas pues tienen que ir también o guardar relación con los hechos que obviamente ha dicho tanto el actor como el demandado, ¿sí? Y qué es lo que se pretende probar. Aquí también tenemos otro capítulo nuevo a comparación de la demanda, que es el capítulo de las objeciones. En el capítulo de las objeciones, obviamente van a ser todas estas defensas o estas contrarias que se van a hacer en relación con las pruebas, pero con las pruebas que ofreció el actor. Por ejemplo, una objeción podría ser rechazar el cuadro clínico de la madre. ¿No? Y recuerden que ella tenía un material probatorio que era una pericial pública, pericial en medicina. En este caso, la objeción radicaría en otra pericial en medicina en la cual se busque contradecir, no sé, decir que el documento es falso, por mencionar un ejemplo. El capítulo de la reconvención recuerden que era lo que llamábamos como contrademanda. Aquí, si el demandado lo considera, pues obviamente puede hacer su reconvención. Recordemos, nosotros vimos asuntos específicos en los cuales la reconvención es improcedente, ¿sí? Porque si no caeríamos en un círculo vicioso. La parte de las peticiones se formulan igual que el actor. Es lo que nosotros esperamos o le estamos pidiendo en este caso al tribunal que nos tome en cuenta. Y lo último, las firmas autógrafas. Las firmas autógrafas funcionan y son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente las firmas del abogado patrono y en este caso del demandado. Bueno, en este caso tenemos varias cosas, porque las actitudes de los demandados pueden ir conforme a diferentes rubros. No siempre vamos a tener la misma contestación. Y hay que saber qué posibles contestaciones podemos tener, porque con esas nos pueden guiar para saber, obviamente, nuestra estrategia y demás. Recuerden que al demandado se le tiene que emplazar. Recuerden que el emplazamiento es este medio de comunicación procesal. El emplazamiento se tiene que hacer de manera personal al demandado, o sea, tiene que ir un diligenciario, un notificador al domicilio de demandado y te tiene que decir que hay precisamente un juicio en su contra y que tiene un determinado plazo para que comparezca a ejercitar sus derechos. El emplazamiento tiene varios efectos, entre ellos, pues obviamente que el tribunal sepa que es competente. Segundo, pues que el demandado sepa que tiene que seguir el procedimiento. Tercero, que se produzcan los efectos de interpelación judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un requerimiento de pago, pues se tenga que realizar. Si a ti como demandado, yo como autoridad ya te condené a que tienes que pagar
una pensión provisional, yo ya te lo hice de tu conocimiento. Y si no lo cumples, pues obviamente tendrías una problemática. Y claramente el último, pues es que se le impone a las partes este deber de tenerse que presentar cuando el juez lo solicite. Si se perfecciona el emplazamiento, o sea, si vamos a pensar que estamos bajo esa ruta normal de que el emplazamiento se hace bien, el demandado ya sabe, el demandado va a tener 12 días para poder producir su contestación de demanda con todos los requisitos que nosotros ya comentamos. Ahora, ¿cuáles son las posturas? ¿Con qué demandado nos podemos enfrentar? Vamos a pensar que todos somos representantes de la parte actora. El primer panorama que tenemos es cuando el demandado no contesta la demanda, ¿sí? ¿En qué pasa o a qué se debe? Cuando el demandado no contesta la demanda, lo que va a pasar es que se va a tener por contestada. El juez va a decir, no contestó el demandado, pues vamos a tener que sí contestó, pero que negó todos los hechos. Y por tanto, pues se tiene que seguir el procedimiento. ¿Por qué se toma así? Bueno, se tiene que tomar de esta manera por una simple y sencilla razón. Porque si el juez en automático diera por afirmativo lo que dice el actor, estaríamos dejando en un estado de indefensión al demandado. Entonces, como no queremos esa problemática, pues se le toma que el demandado contestó, pero contestó negando todo. Y eso nos va a dar pauta a que el procedimiento continúe o a que el procedimiento siga de alguna manera. Ahora, tenemos el demandado que sí contesta, pero es un demandado que al contestar no contesta con controversia, o sea, no niega, o sea, él dice, ok. En ese caso, lo que se toma en cuenta como postura es que se tienen por admitidos los hechos, ¿sí? Con esta parte en automático es una situación en la cual el demandado está diciendo, estoy contestando y estoy aceptando o estoy diciendo que no hay ningún problema con lo que me piden o lo que dicen. Y claramente yo después ya no puedo exhibir una prueba en contrario. Tenemos la siguiente postura, cuando el demandado también contesta, pero cuando contesta dice, caray, o sea, hay cosas que sí son ciertas, pero hay hechos que son incompatibles. En este caso, pues la contestación se toma como una contestación negativa. ¿Por qué? Porque el actor no está conforme, el demandado no está conforme con lo que virtió el actor. Tenemos otra postura. Cuando sí se genera la contestación de demanda, pero el demandado hace valer o una compensación o una consignación de lo que debe. Recordarán de esta parte del ofrecimiento de pago seguido de consignación. Es cuando el demandado dice, a ver, sí tengo una hija, sí tengo una obligación y lo que hago es hacer un ofrecimiento de pago. Lo que sí hago es ofrecer una garantía. En este caso, ¿qué es lo que pasaría? Pues obviamente se le libera por el importe de la suma o por el bien que claramente esté consignando. Ya hablamos cuando se trata de propiedades o cuando se trata de liquidaciones, etc. Y tenemos una última postura, que es la postura cuando el demandado o los demandados, porque recuerden que dependiendo del asunto puede ser singular o puede ser plural, cuando estos se allanan en cualquier momento del procedimiento, no importa si es en la contestación, no importa si es en las pruebas, no importa si es en los alegatos. Con que sea antes de la sentencia, si en este caso el demandado dice, ok, ya, le voy a dar lo que quiere el actor para que esto se termine, en ese caso lo único que se hace es ratificar la aceptación. ¿Sí? En este caso del actor, del demandado, y en ese mismo momento el tribunal o la autoridad pues va a pronunciar la sentencia, ¿sí? Bueno, ahora, ya que tenemos esa parte, vamos a pensar que ya generamos nuestra demanda, ya nos la admitieron, ya emplazaron al demandado, el demandado ya contestó, ya sabemos cómo va a contestar y que se va a seguir a juicio y demás. Vamos a pensar que vamos a llegar a la parte del juicio. En esta parte del juicio, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues obviamente tenemos que pasar a desahogarlo. Parte importante. Generalmente pensamos que el juicio se inicia con la parte de la demanda. O sea, yo ya hice mi demanda y inició el juicio. No. Se inicia formalmente cuando me generan mi auto admisorio de demanda. ¿Sí? Cuando
Autoridad ya la estudió y dice no hay ningún mecanismo del por qué lo tengo que desechar, lo admito, ¿sí? Y cuando va a concluir, pensamos que igual concluye con una sentencia. Sí concluye con la sentencia, pero cuando la sentencia causa ejecutoria. O en su defecto, cualquier otro acto procesal que le ponga fin. Por ejemplo, los que tuvieron de actividad la semana pasada. Estos mecanismos alternativos de solución. Ahora, tenemos este procedimiento. Recuerden que nosotros hablamos de la conciliación, pero de la conciliación procesal, digo, no procesal, o sea, como método alternativo. Pero resulta que nosotros tenemos una conciliación que sí es procesal. ¿Qué quiere decir? Que es obligatoria, ¿se acordarán? Que lo habíamos platicado en algún momento, ¿sí? En este caso, la conciliación procesal debe de tener ciertas características, ¿sí? Y todos tienen que ir a esa conciliación procesal. Acá ya no es si yo quiero arreglar mi problema, no. Aquí ya es forzosamente hasta la autoridad lo dice, ustedes tienen que ir a la conciliación de proceso, porque es nuestra primera etapa. En este caso, lo que hace es que tiene que ir el actor o tiene que ir su representante, ¿sí? Ahora, en este caso, el representante no puede estar en todas las, o no puede fungir en todas las conciliaciones. Por ejemplo, en el caso del divorcio, ahí no puede haber representación. En este caso, sí tiene que ir, en este caso, el demandado o el actor en persona, ¿sí? A esto porque es un asunto personalísimo. En dado caso que no vayan, porque también puede pasar que el actor no vaya, en ese caso se dará la figura del sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento? Recuerden que cuando no se entra al estudio de un asunto y ya no se estudia de fondo, solamente se termina. ¿Por qué? Por no comparecer. La conciliación, bueno, pues está de más comentarlo, ya sabemos que aquí pues, sería una fase procesal que lo que busca es solucionar un conflicto por voluntad de las partes. ¿Cómo? Pues poniéndole fin al mismo. Vamos a pensar que sí, que las partes logran llegar a una conciliación. Si logran llegar a una conciliación, se hace o se elabora un convenio, se firma el convenio y el juez va a examinar. Si nota que hay legitimación, que todo está pegado a la ley, en automático ese convenio se eleva a categoría de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir? Que es como si tuviéramos una sentencia, ¿sí? Bueno. Pero tenemos de todo, ya sabemos que hay demandados que sí se allanan a esta parte bien y hay demandados a los cuales no les interesa absolutamente nada. Ahora, en dado caso que no haya conciliación, pues el procedimiento tiene que seguir. Y con eso, pues van a tener que presentar su material probatorio. Este material se tendrá 3 días para ofrecer, ¿sí? Obviamente para poder justificar las objeciones. En este caso, pues el demandado. Se le dan otros 3 días para que este material probatorio pueda citársele a la parte contraria, porque claramente tiene el derecho a saber de qué se trata. Y la última, pues obviamente suponiendo que no se dan o que no hay nada que agregar, si se concluyen estos términos, ya tendríamos que esperar nuestra citación a audiencia. Esta audiencia se denomina audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación a sentencia. Esa audiencia se celebrará en un plazo de 30 días. Dice que es un plazo máximo, o sea, pueden ser 20, 25, 21, eso ya dependerá de la carga de trabajo, pero técnicamente la ley nos pone que para esperar la celebración de esa audiencia, como máximo son 30 días. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en esa audiencia? De recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia. Bueno, vamos a comentarlo acá. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Alberto, ¿me escucha? Alberto. Si quiere lo leo yo. Por favor, los 5 cuadritos de corrido, porque pues obviamente nos habla exactamente de la misma audiencia. Por favor. Está bien, sí. El número 1, identificación de las partes. Número 2, el juez, a su criterio procederá al desahogo de las pruebas que por su naturaleza así lo requieran, estando obligado a guardar un orden predeterminado. El juez declarará agotando la fase aprobatoria. Número 3,
requerirá a las partes para que aleguen en forma oral sin que la intervención de cada una de ellas exceda de 10 minutos, sentando en autos la síntesis de lo alegado. Número 4. Citará para oír sentencia. Número 5. De todo lo actuado en la audiencia se levantará acta circunstanciada por escrito, que deberá ser firmada por los que intervinieron y el personal judicial. Perfecto. Miren, denme un segundito porque me está hablando su tutora. Denme un minuto, por favor. Ok. Ya, perfecto. Discúlpenme, pero sí le tenía que contestar para que no hubiera ningún problema. Les decía, en este caso, bueno, su compañero ya nos hizo el favor de leer cómo inicia propiamente esta audiencia de recepción de pruebas, alegatos y la citación a sentencia. Acá lo único que se hace, obviamente las partes identifican quiénes son, cuál es el papel que juegan y propiamente ya el juez tendrá que darnos el orden. ¿A qué orden nos referimos? Bueno, de cómo se van a desahogar las pruebas. Esto dependerá, pues obviamente, de que requieran, porque si necesito de un testigo, si necesito de un perito, pues obviamente él tendrá que valorar la parte de cómo se van presentando, o sea, cómo van a ir pasando sus pruebas. Ya con eso, terminando del desahogo de las pruebas, pues obviamente ya se les va a decir a las partes, se les va a dar una temporalidad, no es mucho tiempo, también no hay que pensar que las partes se van a aventar ahí su problemática, no, solamente se les da 10 minutos a la parte actora y a la parte demandada para que obviamente puedan decir lo que a su derecho e interés convenga, para complementar obviamente lo expuesto en el desahogo de las pruebas. Posteriormente a la parte de los alegatos, bueno, ya se les cita para oír sentencia, ¿sí? Y bueno, ya posteriormente a la parte de escuchar o de oír sentencia, de escuchar o de oír sentencia, ya en ese caso lo que se hace es un acta. En esa acta lo único que va a relatarse, pues obviamente es como un resumen, vamos a decir, de todo lo que pasó en la audiencia. Esa acta se tiene que firmar por todas las personas que intervinieron, no solamente las partes procesales, sino también el propio juzgador, y con eso nosotros estaríamos dando por terminado propiamente la parte de esta audiencia. Ahora, como se dieron cuenta, la parte toral o la parte fuerte de esta audiencia, más que los alegatos y la sentencia propiamente, pues es la parte de las pruebas, porque las pruebas se tienen que desahogar. Estas pruebas que ya ofreció el actor y el demandado y que claramente ya fueron admitidas por la parte procesal. En ese caso específico, bueno, pues ya la parte importante serían las pruebas. Déjenme buscarles porque... Déjenme ver a ver si la tengo aquí, de una vez se las proyecto. Sí, miren, acá está.
A ver, déjenme, aquí está. Ya les aparece la presentación, es la presentación de pruebas. Ya se ve. ¿Verdad? Perfecto. Bueno, pues precisamente las pruebas, cada prueba tiene una tramitación en específico, ¿sí? Tiene una forma específica de llevarlas a cabo. La primera que nosotros vemos es la prueba documental. De hecho, ahorita si ya no nos da tiempo, bueno, las acabaríamos de ver la siguiente sesión, ya la última hora después de su examen. Acabamos con pruebas, sentencia y con eso estaríamos acabando el curso. En el caso de la prueba documental, bueno, son documentos que obviamente buscan o tienen en sí algún hecho o algún acontecimiento a través de cualquier tipo de lenguaje. Puede ser un lenguaje escrito, puede ser un lenguaje visual o puede ser un lenguaje auditivo. Esto se los comento porque siempre que pensamos en prueba documental, literalmente lo que pensamos es en papeles, ¿no? Pero no, las pruebas documentales, mientras guarden la memoria de algún hecho, de algún acto, no importa en qué tipo de lenguaje sea. Un ejemplo, pues un mensaje de WhatsApp es una prueba documental, por supuesto que sí, porque al final de cuentas tiene la memoria de un hecho y emplea, en este caso, un lenguaje escrito, transmitido o visual, transmitido a través de una cuestión digital. De hecho, esos en manera específica se llaman pues, mensajes de datos. Los mensajes de datos son completamente documentos, como lo puede ser un WhatsApp, como lo puede ser no sé, un mensaje instantáneo, vaya, algo que se me puede ocurrir. Cuando nosotros hablamos de mensajes de datos, nos estamos refiriendo a toda esta información que se genera, que se envía o que se recibe o se guarda por cualquier medio electrónico, óptico o cualquier otro que se le parezca. Toda esta gama digital, toda esta parte de medio comunicativa que tenemos actualmente funge y se puede acreditar. Se tienen requisitos básicos para que claramente estos puedan funcionar. Igual la siguiente clase platicamos esa parte. Si yo quiero invocar un WhatsApp, por ejemplo, como mecanismo o como documento, bueno, ¿cómo se tendría que invocar? Bueno, lo platicaríamos en este caso en la siguiente sesión. Recordemos que tenemos documentos de acuerdo a la clase, o tenemos una clasificación de documentos de acuerdo a su origen de dos tipos. Tenemos documentos públicos y tenemos documentos privados. Claramente los documentos públicos, bueno, son aquellos que son emitidos o que son autorizados por algún funcionario o por alguna persona que por su investidura, pues es depositario de la fe pública. Un ejemplo, un notario, ¿sí? Obviamente esto depende de la competencia que tenga, de la materia, de los requisitos de la ley, pero al final de cuentas, si son emitidos por funcionarios o depositarios, son considerados como documentos públicos. En el 267, para que ustedes puedan profundizar un poquito más, pueden checar toda la gama de documentos públicos. Y por otro lado, los documentos privados. La ley es muy escueta, es muy superficial en donde nos dice, a ver, van a ser documentos privados todos aquellos que no sean documentos públicos. Solamente por excepción, generalmente pues son los documentos que se generan entre particulares como tal. Por otro lado, bueno, también podemos encontrar estas cintas, las cintas de cine, las cintas magnéticas, los discos que son discos compactos, o todas aquellos elementos que como tal son aportados por la propia ciencia, porque la realidad es que la ciencia es quien lo arroja, que consigan o que tengan propiamente esta memoria de algún acto, de algún hecho, mediante cualquier tipo de lenguaje, si es por una imagen, si es por un sonido. Hay que mencionar, recuerden que estos generalmente requieren para que se puedan reproducir o para que se puedan desahogar, requieren ciertos elementos o ciertos aditamentos específicos o especiales, ¿no? En este caso, pues obviamente se tendrán que desahogar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque obviamente acá el juzgado o acá el tribunal no se va a encargar de facilitarle los medios. Por eso tengan muchísimo cuidado cuando vayan a desarrollar un video o cuando vayan a exhibir fotos o cuando tengan que emplear un medio digital. Porque lo hemos visto, a todos nos ha pasado. Es que resulta que la conexión no agarra, mi computadora no sirve, se me descargó esto y bueno, es una problemática. Estos elementos requieren como especial cuidado.
y más vale no confiarse. Este tipo de elementos, lo que se hace es que en la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación, se tienen que tener o se tienen que desahogar a través de un sistema que tiene que aportar el oferente de la prueba. ¿Por qué? Porque claramente no me va a llevar ni la laptop, ni el medio para reproducir, ni mi contraparte, ni la autoridad. Si para la apreciación de esos medios de prueba se necesita algún conocimiento específico, técnico, claramente el juez puede allegarse de un asesor técnico del tribunal para que le explique o para que le dé algunas vertientes que no sean de su conocimiento, porque pues como todos nosotros, pues los jueces, aunque sean jueces, pero no son todólogos, ¿no? Y pueden hacerse allegar de un asesor técnico para facilitar la comprensión de ello. Ahora, si por alguna razón la persona que está ofreciendo no cumple con aportar los medios necesarios para reproducir lo que está presentando, o los medios que aportó son inadecuados o no funcionan o cualquier situación, se va a declarar desierta la probanza. ¿Qué quiere decir? Pues se va a declarar que no se dio propiamente la probanza. Y eso pues es contraproducente, aparte de quedar muy mal en tribunal. Y las partes pueden objetar el contenido de esos documentos, claro que se pueden impugnar o se pueden objetar de que no es cierto, ese mensaje no lo mandé yo, ese mensaje fue alterado, esa foto es falsa, cualquier cosa, sí se puede objetar, por supuesto, pues el hecho de que no, de que sean de medios digitales no quiere decir que sean irrefutables. Aquí el único detalle específico o especial, pues es que para eso necesitaríamos peritos especialistas y obviamente pues tendríamos una gran carga económica, vamos a decirlo así. Por otro lado, tenemos la parte de la prueba pericial. En el caso de la prueba pericial, pues acuérdense que son todas estas opiniones que emiten o que requieren algún conocimiento especializado, ¿sí? Todos aquellos que vierten conocimientos especializados para auxiliar propiamente a la administración de justicia. Sin embargo, siempre pensamos cuando hablamos de peritos o cuando hablamos de prueba pericial, pues pensamos en la ciencia, pero no. La realidad es que en la prueba pericial puede ser acerca de una ciencia, una técnica, un arte o un oficio. No hay ningún problema. Ahora, en ese caso específico de la ciencia, técnica, arte u oficio, en esos específicos, hay unos que tenemos como acreditarlos. Puede ser la ciencia, en algunas cuestiones pueden ser las técnicas. Es más, actualmente encontramos acreditados a expertos en arte, pero los oficios son un poquito más delicados. ¿Por qué? Porque obviamente no hay necesariamente, vamos a pensar en alguien especialista en construcción, un albañil, no hay un título o una cédula que me lo pueda acreditar. Y decimos, bueno, y entonces en automático esos quedan desechados. No necesariamente, ahorita vamos a comentar por qué. En este caso se tiene que oír el parecer propiamente de los peritos. Claramente estas actividades tienen que estar legalmente registradas, pero si por alguna razón no hay una reglamentación legal que me pueda regular al perito, porque pues no está regulado su oficio, su arte, su profesión, esto ya dependerá del tribunal. El tribunal tendrá que valorar y podrá como tal nombrar a cualquier persona entendida sin importar que no tenga el título, pero aguas, solamente en aquellos que no nos regula la ley. En aquellos que nos reúna o que estemos reglamentados, esos no podemos brincar digamos que el procedimiento. Un arquitecto. Ah, no, es que yo soy buenazo arquitecto, pero resulta que no tengo título. Pero no hay problema, juez, ¿no? Creo que aunque no tenga título, usted puede nombrarme sin problema. No, claro que no, porque su actividad sí está reglamentada de manera legal. ¿Cuáles son las disposiciones? Claramente cada una de las partes tiene el derecho a nombrar un perito. Recordemos que hay asuntos en los cuales hay varios actores o hay varios demandados. En este caso lo que se va a hacer, no vamos a escuchar a los 5 peritos, ¿no? De los 5 actores. No, lo que se hace es nombrar a uno en común, pero también puede pasar. Resulta que no llegan al acuerdo, o sea, no deciden quién va a ser el perito que va a representar la postura de los 5. Bueno, pues en este caso el que tendrá que designarlo será el juez, ¿sí? Ahora, si en esa situación importante el juez, el actor
En la demanda, si yo ofrezco una prueba pericial, tengo que adjuntar un cuestionario. Este cuestionario es la guía de los puntos que mi perito va a tratar. Y ese cuestionario también se le hace llegar al demandado, para que el demandado también, que llame a su perito, se versen única y específicamente en ciertas circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no anden vagando y que no anden diciendo otras cosas que no, que se versen en la situación o en el origen de la litis o en el origen de la controversia. Y es más, si el demandado así lo considera y también quiere generar un cuestionario porque dice, bueno, ya me dijo el actor los puntos que va a tocar su perito, perfecto, pero yo creo, de acuerdo a lo que ya hablé con mi perito, que se necesitan tocar otros puntos importantes. ¿Qué es lo que se hace ahí? Ah, bueno, pues también se genera su cuestionario y obviamente también se le hace llegar al actor para que los tome en cuenta para comentárselos al perito. ¿Cómo se propone la prueba pericial en la demanda y en la contestación? De esta manera. Se tiene que precisar la ciencia, el arte o la técnica en la cual voy a utilizar al perito. También tengo que poner sobre qué puntos va a versar, qué es lo que en este caso el perito me va a aclarar, ¿no? O cuál va a ser su sujeto de estudio. Posteriormente, pues los datos específicos del perito, su nombre, su apellido, su domicilio y claramente tiene que acreditar pues que su grado de expertise. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente su título o su documento en el cual se diga que es experto en el área. Generalmente dicen, bueno, ¿y yo como perito puedo exhibir mi título o mi cédula de licenciatura? Pues claro, pero pues si tengo maestría o si tengo doctorado, pues creo que lo ideal sería exhibir el del último grado, ¿no? Y bueno, lo último que se agrega cuando yo decido nombrar un perito es precisamente la aceptación. No solamente basta con que yo lo designe, ¿eh? No solamente basta con que yo diga, ah, fulano. No, la realidad es que también tengo que pasar a la aceptación y a la protesta. ¿Qué quiere decir? Que el perito acepte el cargo, proteste el cargo y obviamente manifieste que va a contestar los determinados puntos y que por supuesto con ello se compromete a comparecer a la audiencia en la cual pues claramente ya después de haber presentado el dictamen podrá ser interrogado. Recuerden, no solamente basta acá con la parte del peritaje, o sea, no solamente basta con la parte de realizarlo y con la parte propiamente de presentarlo, sino que claramente se tiene que sujetar a los interrogatorios. Lo mismo, hay que tener cuidado ahí porque muchas de las veces el perito es muy bueno en su área de expertise, muy bueno elaborando dictámenes, pero ya luego para la cuestión oral o para ser sujeto a interrogatorio es bien difícil. Por eso hay que tener mucho cuidado con el perito y obviamente pues no se trata de aleccionarlo, pero pues sí se trata de guiarlo, aconsejarlo, prepararlo para cuando venga la parte del interrogatorio. Porque si no, pues lo hemos visto en una infinidad de veces en las cuales los peritos se los comen. No se los comen porque no sepan, sino se los comen porque los abogados de la contraparte pues empiezan a leccionar en cierto tipo de cosas. Entonces, en ese caso, bueno, pues hay que tener cuidado de cómo manejamos la parte propia o como tal de conocimiento de los propios peritos. Bueno. Los honorarios. ¿Qué pasa con los honorarios? Bueno, claramente cada parte tendrá que pagar a su perito, pero si llega a existir una controversia entre los peritos, que uno diga una cosa y otro diga otra cosa, ¿qué es lo que va a pasar? En ese caso específico se van a someter a un perito tercero. Es el que conocemos como tercero en discordia. Ese perito tercero en discordia, ese sí, lo tienen que pagar ambas partes. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que quedar constatado. En ese caso, el tribunal, para asegurar el compromiso, lo que hace es que va a pedir un depósito. Ese depósito que tienen que cubrir las partes no puede exceder el 80%, o sea, puede ser máximo el 80%, eso ya lo tendrá que decir el juez, para garantizar obviamente el trabajo y la aportación del perito. Y ya con eso, si no se hace el depósito, porque igual puedes decir, ay, no, yo ya pagué el mío y ahorita voy a pagar un tercero, no, hombre, ¿qué es lo que pasa si no se hace el depósito para asegurar el trabajo del tercero? En ese caso también se tiene como desierta la probanza. Entonces hay que tener también cuidado en esa parte.
¿Cómo se desahoga la prueba pericial? Bueno, en el caso del desahogo de la prueba pericial, si estamos hablando de una prueba pericial que dependa de la contraparte, porque necesito una prueba de sangre, porque necesito una valoración psicológica, en fin, toda aquella que requiera una prueba, claramente se tiene que hacer previo a la celebración de la audiencia. Yo no voy a llevar a mi perito en medicina o a mi personal de laboratorio a tomarle una prueba de ADN o de sangre en plena audiencia. Pues claramente se tiene que hacer con anterioridad. Y claramente la contraparte tiene que tener la situación de colaborar. Obviamente el tribunal pues ya nos tendrá que decir cuándo va a mandar a traer a nuestros peritos, se le tiene que hacer obviamente la parte del reconocimiento o para que se puedan tomar las muestras. Si por alguna razón las partes se ponen en la situación de no querer colaborar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que platicábamos con la prueba de ADN. Si yo me niego a hacerme la prueba, pues se tomará por cierto. Lo mismo acá. Si yo me niego a colaborar y a que se me tomen las pruebas, también se tomarán como ciertos los hechos que pretendan acreditar con esa probanza. Bueno, vamos a parar acá, nos vamos a quedar en esta prueba, que es la prueba de reconocimiento o inspección judicial. Esa prueba ustedes pueden encontrar el fundamento a partir del artículo 294. Como su nombre lo dice, bueno, cuando hablamos de reconocimiento o inspección, pues es un acto, ¿no? Es un acto de momento, pero no realizado necesariamente por las partes, sino que es realizado por el juez. ¿Esto con qué funcionalidad? Porque el juez quiere percibir a través de él mismo, de sus sentidos, y dar fe de ciertos aspectos que están incluidos en la litis. ¿Sí? Obviamente, dar fe que los aspectos tratados pues son reales o que las cuestiones materiales existen para que se pueda tener una convicción o para que se pueda tener una certeza. Para eso sirve y eso es el reconocimiento o la inspección judicial. Claramente, pues también tiene una forma propiamente de desarrollarse y esa la vamos a, obviamente, a recopilar la siguiente semana. Por lo menos ahorita, pues ya tienen 2 pruebas, 3 pruebas que pueden invocar dentro de su demanda y si quieren invocar alguna otra no hay ningún problema. Al final de cuentas, bueno, pues ya tendríamos que checarlo. Les voy a abrir, les dije apartado 5 y apartado 6. En el apartado 5 y en el apartado 6, ahí vamos a encontrar las actividades de la semana y vamos a encontrar pues propiamente la situación de las actividades que tenemos que realizar. Eso, bueno, pues ya lo platicaríamos, probablemente ya no nos dé tiempo ni acabar el programa y conjunto hacer la presentación de la actividad. Sin embargo, pues de todos modos tiene que quedar pues acreditado, ¿no? Y tiene que quedar completamente marcado dentro de la plataforma como evidencia, ¿sí? Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí, les voy a hacer su pase de lista para que puedan salir a su siguiente sesión. Denme un segundo, nada más localizo su lista. A ver, López Romero David. Presente. Perfecto. Rojas Mejía Pedro. Presente. Ramírez Herrera Coreisi. Presente, mi. Y Ramírez Hernández Ramsés. Sí, Presente, presidente. Perfecto. Bueno, pues entonces ya tienen los 4 su asistencia del día de hoy y así quedamos entonces. Por favor, chéquenme semana 5 y semana 6 para que obviamente puedan cumplimentar sus actividades. Yo se las estaré cargando con ¿sí? Perdón, la semana 5 y la semana 6, ¿cuándo cierra? Cerrarían hasta la siguiente semana. Ahorita obviamente como nos desfasamos porque tuvimos la situación de la semana pasada, semana 5 y semana 6 vamos a tener para entregar hasta el siguiente sábado. ¿Y la semana 4 entonces cerraría hoy?
Ya, la semana 4 ya cerró, porque técnicamente ahorita tendríamos que estar trabajando 5. Entonces ya nada más queda, eso fue lo que les comenté la semana pasada. Entonces ya nada más nos quedamos con semana 5, semana 6 y su examen va a estar en semana 7. ¿Sale? Primera hora Ok. y segunda ya lo comentamos el Y disculpe, Lick, las clases grabadas, ¿en dónde las encuentro? ¿En la misma No, plataforma? les pasé, si no recuerdo, les pasé o se lo pasé a Coreisi, si no se lo hago llegar en el canal de YouTube, ahí tendrían la información. Obviamente, No lo hoy tengo, la estaríamos cargando el lunes. Ok, no lo tengo, pero si nos lo podría facilitar, Sí, por te lo favor. agradeceríamos. Perfecto, se los mando entonces. Gracias. Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Igualmente, gracias, adiós. Gracias, hasta luego, cuídense. Adiós, mis.